ahora vamos a hablar de lo que vamos a hacer la clase de hoy. Entonces, esto sería clase 5 ya. Esta es la clase 5. Entonces, clase 5. Y vamos a hablar de lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a hablar de dos cositas nomás. De hecho, la clase de hoy no es mucho tema. Entonces, el contenido de hoy. ¿Cuáles son los objetivos? Número 1, entender los mecanismos de abstracción de datos utilizando programación funcional. Número 2, a través de un ejemplo, abstraer una operación que es que por otro medio, abstraer una operación que tiene que tiene ciertas complejidades. En el libro está el libro de racional, ¿vale? Está el tema de racional. Yo aquí voy a hacer otro ejemplo. Y número 3, entender la jerarquía de clases de escala. Esto es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿vale? Bueno, entonces, vamos acá. Entonces el día de hoy estamos con clase 5, funciones y datos. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hablar de la abstracción? ¿Qué pasó? Funciones de alto orden. Esto está en la clase 4. Ajá. Bien, entonces acá vamos a ver la funcionalidad de escala. Clase 5. Clase 5. Entonces tenemos funciones y datos. Bien, entonces vamos acá. Entonces vamos a hablar de representación de datos. De abstracción de datos, qué pena. Bien, en programación, muchachos, un tag se conoce como tipo abstracto de datos, ¿vale? ¿Qué es esto? Es una representación de un conjunto de datos en la cual el programador no ve los detalles de la implementación. Entonces, vamos a ver dos ejemplos en dos lenguajes diferentes para que ustedes vean las diferencias. Entonces, vamos a hablar del primer lenguaje de programación, ¿vale? Entonces miremos. Vamos a hacer el ejemplo en C++, ¿vale? Bien, o hagámoslo en Java, ¿vale? Como para variar un poquito. Bien, entonces muchachos, public class ejemplo, ¿vale? Bueno, ¿qué tiene que ir aquí? ¿El método qué? Main. ¿Estamos ahí? El método main. Ahora, ¿qué pasa con la representación de los números? Tenemos lo que son los enteros, ¿cierto? Int número A, ¿cierto? Igual a 0. Bien, esta representación que ustedes ven aquí, ¿qué características tiene? ¿Qué características tiene? ¿Qué les dijeron a ustedes en programación orientada a objetos sobre esto? ¿Qué tiene ese entero de representación internamente? ¿Cómo es? Si pasaron programación orientada a objetos, deben de saberlo. ¿Qué es lo que tiene internamente? Si no, no hicieron nada allí. ¿Qué tiene internamente y cuál es la diferencia con el long? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Primero que todo, ¿qué tamaño tiene un entero en memoria? 32. ¿Eso qué implicaciones tiene? Pues que
va a haber una limitación con respecto al tamaño que yo puedo representar, porque es que si no me cabe en 32 bits, ¿qué pasa? No lo puedo representar, ¿sí me siguen ahí? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes recuerdan, esto realmente funciona como un círculo, ¿vale? Donde aquí tenemos el 0 y aquí tenemos, vamos incrementando y llegamos al máximo. Y por acá vamos a llegar al mínimo negativo, ¿vale? ¿Qué pasa? Nosotros podemos ir incrementando poco a poco. Pero ¿qué pasa cuando llegamos al máximo e intentamos incrementar aún más? Se va al mínimo. O sea que hay un desbordamiento. Ahora, en el mínimo ustedes pueden ir reduciendo, 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 reduciendo. ¿Qué pasa si usted va menos que el mínimo? Se va al máximo. ¿Por qué? Esto ocurre porque la representación utiliza algo que se llama signo magnitud. ¿Qué sucede con esto? Estos son binarios, ¿estamos de acuerdo? Son puras combinaciones de ceros y qué. Y unos. ¿Qué sucede por acá? Básicamente, por ejemplo, pensemos en el número 4. El número 4 es ¿qué? 1, 0, 0. Y realmente esto va a estar lleno de ceros. ¿Me siguen ahí? Y tiene en total ¿cuánto? 32. O sea, en total son 32. ¿Me siguen ahí? Pero en esta representación vamos a utilizar el primer bit para signo. Cuando vale 0, se asume como positivo y cuando vale 1 es negativo, ¿cierto? ¿Me siguen ahí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si yo tengo este número lleno de unos? Que sería el máximo positivo. ¿Qué pasa si le intento sumar 1? Si esto está lleno de unos y le sumo uno, ¿qué obtengo? ¿Qué obtengo acá? 1, 0, 0, 0, 0, 0, lleno de ceros. Pero ¿qué pasa con este número? Ven aquí el 1. ¿Ese 1 qué significa? Que es negativo. ¿Lo ven ahí? Significa que es negativo. ¿Qué implicación tiene eso? Que si yo al máximo le sumo 1, obtengo el mínimo negativo que es este. ¿Y qué pasa si a este le resto 1? Obtengo el, ¿qué? Máximo positivo. ¿Me siguen ahí? Entonces vamos a ver qué sucede en Java. Entonces, lo que sucede en Java, lo que va a entrar a suceder en Java, es que yo acá puedo colocar el más integer, que sería, el más integer es 2 elevado a la 31 menos 1. Y el mínimo sería menos, sería mat.pow, ¿cierto? De 2 elevado a la 31. ¿Me siguen ahí? Eso lo van a explicar mejor en el curso de análisis y métodos numéricos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces vamos a imprimir el número A y vamos a imprimir número, el número B, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Que, pues si lo hacemos, ¿qué pasa? Java C, ejemplo.java, y voy a ejecutar ejemplo. ¿Estamos? Entonces, miren qué pasa. Me dice que, bueno, pero esto es me dice que pues me está molestando con el de acá, ¿cierto? Te lo voy a multiplicarlo por -1. Bueno, entonces no pasa nada ahí. Sí, sé que la conversión tiene problemas, pero pues no tengo otra manera. Me sigue molestando, me sigue molestando acá. Entonces voy a colocar directamente el número, ¿vale? Voy a colocar hay una manera fácil. Integer punto más, creo que es integer. Y voy a invocar aquí integer.minInteger. Creo que es así. Bueno, entonces voy a buscar la clase integer en Java. Creo que por acá lo tengo. Entero, aquí está. Hola, que la aumentación está en español. Si hay un método que yo necesito,
Y se llama min y max. Esto está lento. Esto está bastante lento. Bien, por acá tengo el... Ah, más value, aquí está. Más value y min value, ¿vale? Más value y min value. Entonces, más value, y no es método, sino propiedad, creo. Creo que es propiedad. Sí, esos son campos. Por lo tanto, debo llamarlo así. Listo, más value y min. Vale, bueno, entonces vamos a ver qué sucede. Entonces ustedes pueden ver, mírenlo acá, ¿lo ven? Ahí los imprimió. Ahora vamos a hacer otra cosa. Voy a imprimir número A más. ¿Saben la diferencia entre incremento y preincremento? Ah, ¿cuál es la diferencia? Diferente es que el preincremento incrementa antes de ejecutar y la otra ejecuta antes de ejecutar. Entonces acá primero incrementa y luego muestra. Y el que está de primero va a, perdón, primero muestra y luego va. O sea, si hago más número A, primero muestra y luego incrementa. Y este más, que es el post incremento, entonces primero incrementa y luego lo muestra. Van a ver la diferencia. Los incrementos sería muestra y luego muestra. Vamos a ver la diferencia, verás. Es que es raro. Mira acá. Ah, sí. Debería ser más. Sí, tienes toda la razón. Preincremento. Preincremento primero incrementa y luego muestra. Y el otro primero decrementa y luego muestra. Y si va después, sí es como tú decías. Bien, miren qué pasó aquí cuando incrementé el número A. ¿Qué acaban de ver? Que fue negativo. O sea, se desbordó. ¿Y qué ven aquí con menos número B? También se desbordó. O sea, porque intenté un número más negativo que el mínimo negativo. ¿Hacia dónde se me fue? Hacia los positivos. Entonces, ¿qué pasa? Este ejemplo es importante porque muestra que los datos se pueden diferenciar. Entonces, por ejemplo, miremos el caso de C++. Ve, el caso de Java. Entonces, ¿qué resultados obtenemos acá? Ustedes pueden observar, al ejecutar, encontramos. Entonces, ¿qué encontramos al ejecutar? ¿Qué encontramos al ejecutar? Al ejecutar encontramos lo siguiente. Encontramos esto. ¿Qué significa esto? ¿Cierto? ¿Qué significa esto? Entonces, ¿qué encontramos acá? ¿Cierto? Bash. Bien, entonces, ustedes lo que encuentran acá, ¿qué encontramos acá? Entonces, ¿qué pasa? Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos número ¿qué? Número A. ¿Este cuál sería? Número B. Aquí, ¿qué tendríamos? Menos ¿qué? Perdón, más, número A. ¿Y este qué sería? Menos número B. Esto es una limitación. ¿Por qué es una limitación? Esto es una limitación ya que no podemos representar números más grandes ni más pequeños. ¿Por qué razón? Porque se nos desborda, ¿cierto? ¿Me siguen ahí? ¿Estamos ahí, muchachos? O sea, ahí se nos desborda. ¿Qué ventaja tiene? Esto funciona a nivel de CPU. Las operaciones son, ¿qué? Eficientes. O sea, por eso es que no se ha quitado. Ahora observemos otro lenguaje de programación. Miremos el caso de la culebra. Miremos Python. Voy a entrar al RPL de Python. Miren este número. Por ejemplo, ¿qué pasa con este número? Si fuese un entero, ¿yo lo podría representar? No, pero miren, lo puedo representar. De hecho, le puedo sumar 1. ¿Por qué pasa eso?
¿Por qué creen que en Java no puedo y en Python sí puedo? Pero le estoy sumando uno y mira que de 9 pasó a 10, o sea que se comporta como un número. De hecho, yo le puedo restar uno también, pero a un string yo no le puedo hacer eso. Esa es la razón. Python toma esto como un objeto. Resulta que esto no, ustedes les mintieron. Han vivido toda su vida engañados. Python no tiene números. Python, mire lo que tiene es, cuando hago type de A, ¿qué me está devolviendo? Un entero. Y eso tiene mucha importancia. Porque no es la representación que ustedes están acostumbrados. No es un entero de 32 bits. De hecho, esto en el procesador es otra cosa. ¿Sí? De hecho, observen algo. Por ejemplo, yo le puedo decir a, por ejemplo, plus. Por ejemplo, voy a dar help int para ver qué hay. Ay, perdón. Voy a abrir otra pestañita. Por ejemplo, ¿qué métodos tenemos acá? Entonces, bueno, por ejemplo, esto miren, esto es una clase. ¿Sí lo están viendo ahí? Y ahora podemos usar un método. Por ejemplo, yo le puedo decir, miren todos los métodos que tiene, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir, vamos a ver si tengo la suma, bueno, tiene la multiplicación, la suma debe estar por acá. La suma es un método, RADAD. Entonces, por ejemplo, quiero que observen algo. Por ejemplo, yo le puedo decir a.radad y le voy a enviar un 2. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy sumando. ¿Sí? Resulta que este más que ustedes ven aquí y este menos que ustedes ven aquí es azúcar sintáctico. ¿Azúcar a qué le suena? Cuando usted endulza un café, cuando le echa azúcar, ¿con qué objetivo le echa usted azúcar a un café? Para que sepa mejor, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo pudiese solo hacer las operaciones con ese método? ¿Se vería natural? O sea, en vez de usar más, usar RADAD, ¿tendría eso sentido? Pues honestamente un lenguaje que no me permite usar un más o un menos, un lenguaje pues que tengo problemas, porque pues, usualmente la mayoría de cosas que hacemos en programando, ¿qué es? Nosotros hacemos sumas, restas, o sea, nosotros nos mantenemos haciendo matemáticas todo el tiempo, y eso es indiferente a lo que se vayan a dedicar. Entonces, todo el tiempo estamos haciendo operaciones matemáticas en menor o mayor grado. Entonces, a esto que ustedes le ven acá es el azúcar sintáctico. Eso es una operación de suma, pero no está invocando la suma aritmética. Está invocando un método que se llama RAD, que hace la suma. Ahora, ¿esa suma cómo funciona por dentro? No funciona como la suma tradicional. ¿Por qué? Porque Python no representa los números como cadenas de bits. ¿Me siguen ahí? O sea, Python no representa los números como cadenas de bits. Tiene otra representación que no viene al caso, ¿sí? O sea que son clases, realmente son clases y por dentro se hacen las operaciones. Vale, entonces ustedes me preguntan, vale, y si yo hago eso así, ¿qué ventaja creen que yo tengo frente a la representación que yo tengo en... ¿Qué ventaja yo tengo frente a la representación que tengo en Java o en C++? ¿Por qué creen que esto vale la pena? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué vale la pena eso? O sea, ¿por qué vale la pena complicarse en Python usando, representando los números como objetos? ¿Cuál es la ventaja que creen que hay? No existe el desbordamiento, esto es infinito. De hecho, ustedes pueden colocar las cifras que quieran. Ya en algún punto les va a chillar, pero ya es por restricciones del mismo lenguaje. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos ¿qué? Desbordamiento. Y eso pues es muy bueno, porque si no tenemos desbordamiento puedo representar cualquier número arbitrariamente grande. Por ejemplo, yo puedo representar 2 elevado a la 100. Miren esto. 2 elevado a la 1000. 2 elevado a la 10.000. Obviamente esto va a llegar a un punto en que me va a llorar, porque me dice que ya esto es propio del lenguaje. ¿Vale? Esa limitación de 4300 dígitos, ya eso es del lenguaje de programación, me dice hasta ahí te puedo. Pero teóricamente ese entero no tiene límite. ¿Sí? O
sea, teóricamente yo puedo representar esto como yo quiera, ¿sí? Entonces esa es la ventaja. Pero ¿cuál creen que es la desventaja frente a la representación que tiene C++ o Java? ¿Cuál creen que es la desventaja? Exactamente, no es eficiente. ¿Por qué no es eficiente? ¿Por qué razón creen que no es eficiente? Requiere operaciones complejas, ¿sí? O sea, para esto al final tiene que hacerse en la CPU, pero la CPU resulta que pues tiene el modelo de desbordamiento, entonces nos toca utilizar una representación para poder hacer esto. En el curso de Fundamentos del Lenguaje de Programación, esto se aborda ya en su totalidad. ¿Por qué es importante hacer esto? Podemos proveer tipos de datos que no tengan limitaciones, pero el costo siempre va a ser la eficiencia. Por esa razón, en Java y en C++ seguimos usando los enteros de 32 bits. ¿Por qué los usamos? Porque son eficientes. Y para la mayoría de problemas, pues es suficiente, ¿sí? Ya cuando necesitamos manejar números muy grandes, ¿qué nos toca hacer? Pues nos toca ir más allá y usar este tipo de cosas. Python nativamente lo tiene. ¿Qué pasa? Eso hace que Python sea muy flexible, pero ¿cuál es el sacrificio de Python? Python tiene la filosofía de que escribirlo fácil, hacerlo fácil, pero ¿cuál creen que es el sacrificio de Python? Que la gente se queje de Python. Hay una cosa que la gente no es eficiente, ¿sí? Python es lento a comparación de otros lenguajes. Por eso es que se dice que Python consume más energía. ¿Por qué? Porque es más complejo hacer las cosas que frente a hacerlas a C++, por ejemplo. ¿Me siguen ahí? Entonces, esa es la razón de por qué en Python ustedes nunca se imaginaron de que eso no era un número. En Python no, los números no existen. Son objetos que pretenden ser números, pero no lo son, ¿sí? Tiene el comportamiento, o sea, tiene el comportamiento de un número, se usa un número, se ve un número, pero en su esencia no es un número, es un objeto. En Java y en C++ sí tenemos números, ¿vale? ¿Me siguen ahí? Entonces la esencia de un tipo abstracto de datos es esto. Yo les hago una pregunta ahora. ¿A qué llegamos? Número uno, ¿cierto? Los números en Java y C++, ¿qué pasa? Tienen un tamaño en qué? En bits. En bits, ¿cierto? Lo que puede producir ¿qué? Desbordamiento si nos pasamos del tamaño. ¿Me siguen ahí? Pero son rápidos de operar porque son operaciones de ¿qué? Sistemas operativos de la CPU. La CPU tiene implementada la suma. La CPU tiene implementada la multiplicación. O sea, no hay que hacerla. La CPU la hace. ¿Sí? O sea, usted le manda la instrucción a la CPU. Necesito que sume estos dos números. Los suma. Necesito que multipliques estos dos números. Los multiplica. No hay que hacer nada. Pero ¿qué pasa en los números en Python? O en un lenguaje, también conozco el caso de Ruby, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Son qué? Son objetos. No tienen problemas de qué. Borde. ¿Pero qué? Son ineficientes porque se requieren muchas operaciones para para usarlos. ¿Vale? ¿Me siguen ahí? ¿Estamos? Entonces, hay que entender Python desde ese punto de vista. Python pues tiene esa facilidad, ¿sí? Pero pues hay que entender también las limitaciones del lenguaje. Si ustedes quieren hacer algo muy rápido, ¿será que Python, algo que funcione muy rápido a nivel de matemáticas, ¿será que Python es el lenguaje adecuado para eso? Nativamente no. Con librerías sí. En infraestructura se va a entender por qué sí. Resulta que Python tiene una capa con C++ que se puede usar. En infraestructuras paralelas distribuidas se habla de eso, ¿sí? ¿Por qué sí se puede usar Python? O sea, ahorita le estoy diciendo que no, pero realmente sí, sí se puede usar, pero a través de librerías. Las librerías se saltan en Python realmente, ¿sí? O sea, Python uno se lo puede saltar para ejecutar el código directamente en C++, pero con la sintaxis de Python. Entonces, por eso es que Python es ampliamente utilizado en Data Science, por ejemplo. Pero nativamente entienda que eso no se puede usar.
¿sí? ¿Y qué es lo nativo de Python? Los números como clases, los floats como clases y las listas. Esas tres cosas son ineficientes. Si usted quiere hacer data science, por ejemplo, machine learning en Python, toca utilizar estrictamente los métodos que ofrecen las librerías. Python solo funciona como una interfaz ahí. ¿Vale? ¿Me siguen ahí? De pronto, si han trabajado en data science y eso, ¿y por qué se usa Python? La respuesta es sí, porque las librerías se saltan a Python realmente por debajo. O sea, realmente se escribe el código, se transforma a C++ internamente y se ejecuta todo en C++. Ah, y ahí sí es eficiente. ¿Y qué nos ahorramos nosotros? Pues que Python tiene una escritura muy agradable. Porque C++ ustedes saben que la sintaxis pues es complicada, ¿sí? Y tiene muchos detalles. ¿Estamos ahí? ¿Todo está bien? Bueno, entonces ahora vamos a ver un ejemplo. Pero voy a hacer un ejemplo diferente al de las diapositivas. Si ustedes quieren ver el ejemplo de las diapositivas, como les dije a los del martes, aquí voy a hacer un ejemplo diferente, que los martes pueden revisarlo. Y ustedes, si quieren revisar el ejemplo de racional, pues revisen la clase del martes. ¿Sí me entienden ahí? Porque en las diapositivas, o sea, yo el martes estoy haciendo las diapositivas y hoy estoy haciendo un ejemplo diferente. ¿Para qué? Pues para que tengan más donde coger. Entonces, eso. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?